Anthony Bolbena es uno de los investigadores más importantes en el mundo de la ansiedad y ha demostrado la existencia de un trastorno llamado hiperlasitud articular. Bueno, más que la existencia es la relación de la hiperlasitud articular precisamente con una mayor incidencia, una mayor probabilidad de padecer ansiedad si estás padeciendo hiperlasitud articular. Esto, que es muy interesante, podría implicar que unos individuos con determinadas características corporales puedan tener precisamente más disposición a padecer un trastorno de ansiedad que otros. ¿Quieres saber cuáles son? Pues eso es lo que te vamos a contar en este capítulo. Efectivamente, Anthony Bulbena lleva 2 décadas investigando pacientes que padecen hiperlasitud articular. La hiperlasitud articular está relacionada o está asociada de una manera muy estrecha de padecer un trastorno de ansiedad, y es que probablemente hasta ahora se ha visto que las personas que tienen esta característica tienen 23 veces más posibilidades de sufrir un desorden de ansiedad que la población normal que no está padeciendo este síndrome. Bueno, ¿qué es esta hiperlasitud? Bueno, es un síndrome benigno de carácter hereditario que está relacionado con el colágeno. El colágeno en este caso en las personas es mucho más flexible. No digamos que son personas que desde pequeñitas pues pueden hacer determinadas doblar las extremidades de determinada manera. Bueno, son, digamos, personas con una gran flexibilidad. Y bueno, eso que en un principio, si quieres ser una gimnasta o un gimnasta, puede ser maravilloso. En el caso de las personas que no lo van a ser, pues puede tener también sus consecuencias. Pues hay mucha más aparición de lumbalgias, de reumatismos de los tejidos blandos, de luxaciones, y también aparecen, bueno, en el caso también de la piel se sabe que aparecen algunas características como la aparición mayor de estrías, de varices, es más fácil que aparezcan moratones en tu piel. Bueno, pero lo más interesante es que se ha encontrado que estas personas tienen determinadas maneras de percibirse a sí mismas también que podrían estar ciertamente un poquito alteradas. Bueno, vamos a atender a esta parte. Casi siempre nos han contado que tenemos 5 sentidos, pero no es más que una simplificación de la realidad. Muchos estudios han argumentado que no existen 5, sino 7. Otros que no 5 ni 7, sino 9, y otros incluso que hasta 32. El caso es que hay sentidos que es interesante observar porque probablemente nos puedan explicar algunas de las cosas que pasan cuando uno padece un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, la manera que tú tienes de percibirte a ti mismo, a ti misma, es fundamental, y eso se llama interocepción. Es decir, cómo percibes el funcionamiento de tus órganos vitales, ¿no? El latido de tu corazón, cómo percibes determinadas posiciones, ¿no?, en tu cuerpo. La exterocepción, esto se llamaría interocepción. La exterocepción, fijaros, es la manera que tengo o que tiene de afectarme el mundo exterior. Por ejemplo, el ser más o menos sensible a cambios, a olores, al clima. Por ejemplo, hay gente que sabe o tiene una cierta percepción de que va a llover, ¿no? Esto es lo típico que decían, ¿no? Que le duele más el reuma, ¿no? Bueno, pues hay ciertas personas que tienen también ciertas características más sensibles, su sensibilidad está más aumentada. Y es curioso el dato, por ejemplo, que recoge Bulbena, que en días de poniente se recogían más ataques de pánico, ¿no?, donde existía viento de ponente, por ejemplo. Y por otra parte tendríamos la propiocepción, que es la capacidad de notar la postura y tiene que ver ciertamente con la capacidad de mantener el equilibrio. Y aquí
en personas, y ahora vamos a explicitar un poquito más, pues se encontraría un poquito más empeorada, más facilidad al no sentirse recto, sentirse mareado, ¿no? Y la nociocepción, que es la capacidad de sentir dolor, también sería algo diferente, ¿no? Se es más resistente al dolor en general, pero diríamos que se es más sensible a los dolores superficiales. Entonces, fijaros qué cuadro tenemos aquí. Porque por un lado, hablaríamos de una interocepción y una esterocepción más sensibles. Un sistema más sensible es un sistema que es capaz de recoger más variaciones del ambiente tanto interno como externo. Y eso puede suponer una gran ventaja, pero a veces es como, digamos, tener un superpoder demasiado intenso que nos hace fijarnos también en determinados cambios a nivel de los otros, a nivel de nosotros. Y por otro lado estamos hablando precisamente que existe una propiocepción, que es ese menor equilibrio, ¿no? Y a veces una percepción del mundo de una manera un poquito más desequilibrada, ¿no? Entonces, resulta que, y esto es interesante, genéticamente algunos organismos han tenido esta mutación y ha sido una mutación muy interesante porque les ha permitido también en tiempos de guerra ser mejores guerreros, ¿no? En tiempos de peligro reaccionar mejor. Pero ¿qué es lo que le pasa a un guerrero que no está en guerra, sino que está en tiempos de paz? Pues que sus habilidades también podrían volverse un poquito contra sí mismos, ¿no? Esto típico de casi del mito de Burner, de encontrar la salida enseguida, de poder ver o percibir los posibles peligros que pueden aparecer en un lado o en otro, esa capacidad para anticiparse a las amenazas, que está muy bien en tiempos de guerra, no es tan bueno en tiempos de paz, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay que entender esto para entendernos mejor a nosotros mismos. Quizá no solamente, como decía Jessica Rabbit, también es que nos han dibujado un poco así. Así que hay veces que es importante tratar de ver que esa mayor sensibilidad no significa una anticipación de un desastre. Significa, no es un sentido arácnido, ¿no? Como tendría Spider-Man, es simplemente una mayor probabilidad, una mayor percepción de notar los cambios sutiles que se producen en mi organismo y en el entorno. Y eso, que podría ser una ventaja, a veces podría transformarse en un inconveniente en el caso de que no esté atento a esto. Así que nos vemos en el siguiente.